Sí, es cierto, con esta modalidad también de teletrabajo, por cierto, porque en esto sumamos todos, y definitivamente. La unión, en este caso, puede ser gatillante para terminar con el coronavirus. Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ahí es momento de tomar contacto con la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Primero, preguntarle cuál es el balance que se realiza después de esta primera jornada de toque de queda y sobre todo también atendiendo las palabras y este llamado que realiza el alcalde Germán Codina en Puente Alto, porque definitivamente si se toma una medida así tan drástica de toque de queda, comienza a funcionar el transporte público a las 7 de la mañana. Y el atochamiento es evidente, lo revisábamos recién con imágenes. ¿Existe la posibilidad de que se pueda diferir el horario de ingreso de muchos trabajadores para evitar el colapso a primera hora de la mañana? Buenos días, vocera. Muy buenos días, Priscila. Gusto saludarle y a todos quienes están viendo Mega esta mañana. Nuestro primer balance de este toque de queda tiene que ver con el agradecerle a la ciudadanía de haber entendido que el toque de queda finalmente se está realizando para disminuir los riesgos de aumentar el contagio del coronavirus en todo el territorio nacional y el cumplimiento de la ciudadanía ha sido muy satisfactorio. Esperamos que siga así con todas y cada una de las medidas que tenemos que tomar, porque más allá de que nosotros podamos llegar a tomar en algún momento las medidas más complejas, las medidas más difíciles de tomar, como podría ser llegar en algún momento a una cuarentena total, aunque lo hagamos, si cada uno de nosotros no se compromete en el lavado de manos, en el aislamiento social, en cumplir la cuarentena cuando se defina, finalmente nada de lo que hagamos va a ser suficiente y ayer la ciudadanía respondió de muy buena manera, pudimos coordinar un buen procedimiento en materia de los salvoconductos individuales y colectivos para poder mantener a las personas que tienen que estar trabajando, como es la emergencia, como es la recolección de basura, como es efectivamente el mismo transporte público de ser necesario, etcétera. En ese aspecto, en general, el comportamiento de la ciudadanía fue muy bueno, lo agradecemos profundamente. No obstante, es cierto lo que usted plantea, Priscila, hemos tenido algunas complicaciones en materia del transporte público. El transporte público empezó a funcionar un poco más tardío, dado lo que fue el toque de queda, que termina a las 5 de la mañana. Empezaron a salir los buses a las 6:30 de la mañana desde los terminales. El metro inició su función a las 7 de la mañana y lo que hemos tenido en algunos lugares ha sido una aglomeración que no es lo que queremos y por lo tanto nuestra evaluación, y hemos estado en conversaciones con la ministra Hood desde temprano en la mañana para ver cómo podemos hacer dos llamados. Uno, ver cómo podemos trabajar de mejor manera lo que es el salvoconducto para que los choferes del transporte de superficie y de metro puedan llegar más temprano para poder abrir más temprano. Y segundo, ver cómo flexibilizamos los horarios porque probablemente vamos a tener que tomar las dos medidas. Ver posibilidades de que algunos funcionarios del transporte puedan llegar más temprano para abrir más temprano, pero a su vez también vamos a necesitar que los empleadores entiendan que necesitamos diferir ciertos horarios de entrada porque probablemente antes no había inconveniente en que la gente pudiera ir un poco más aglomerada, cuando eso ojalá nunca se diera, pero en estricto rigor por razones sanitarias no había complicaciones en ese momento, pero hoy día no podemos llevar a las personas de esa manera y por lo tanto necesitamos diferir los horarios de entrada y de salida de los trabajadores. Necesitamos tomar las dos medidas para poder generar mejores condiciones de las personas que tienen que transportarse en el transporte público y por lo tanto vamos a tener que ver cómo encajar esas dos medidas y estamos trabajando con trabajo, con transporte para poder ir perfeccionando este sistema que ha empezado a operar el día de hoy. Ministra, un gusto, gracias por su tiempo, le habla Rodrigo Sepúlveda. Esto es un círculo vicioso, es un círculo vicioso porque claramente vemos imágenes recién que compartíamos con la gente y con Priscila. La gente hacinada en el metro, pero también tienen una obligación en distintos trabajos de llegar a las 8 de la mañana, por ejemplo. Está muy buena su postura, muy clara su intención de conversar con la ministra de Transporte, pero ¿ella qué dice? ¿De qué manera lo puede formular? ¿De qué manera se puede estructurar? Porque acá hay que abrir más temprano el metro y decirle también al empleador que tenga ese criterio para recibir otros horarios también a los empleados. ¿Cómo ve esa fórmula también? Porque hay que abrirse, ¿no?, al transporte y también a cada uno de los empleadores.
Sí, Rodrigo, muy buenos días. Usted tiene toda la razón. Nosotros hemos conversado desde muy temprano con la ministra Hood, viendo cómo está el funcionamiento de este primer día en el transporte público y el análisis que hacemos, que tenemos que hacer la mixtura. Tenemos que ver cómo poder abrir más temprano, ya sea la salida de los buses de los terminales, ya sea la operación del metro, y a su vez ver cómo podemos diferir el ingreso de los trabajadores, y esto tenemos que hablarlo con los empleadores, por eso lo estamos viendo con trabajo. Tenemos que entender de que las circunstancias habituales que vivíamos ya no están. Tenemos que cambiar la forma en que operamos en todo orden de cosas, en todos los trabajos, en toda la forma de transporte público de la ciudad, en cómo nos relacionamos unos con otros. Tenemos que impedir salir de la casa si no es estrictamente necesario, pero hay trabajos que tienen que funcionar para que la ciudad pueda seguir funcionando, y en ese sentido tenemos obviamente todos los trabajadores de la salud, los bomberos, los trabajadores de emergencia, los recolectores de basura, los servicios básicos de agua, luz, el suministro de los supermercados, las farmacias. Todo eso es necesario de que opere sí o sí. Todo aquello que puede operar a través de teletrabajo, le pedimos a los empleadores que tomen esas medidas, que lo hagan independiente de que no hemos podido sacar todavía el proyecto de ley, porque los empleadores pueden tomar esas medidas cuando sea necesario y pueden seguir muchas veces operando desde el teletrabajo, como lo está haciendo, por ejemplo, Priscila ahora. En ese sentido, nuestro llamado es a entender de que el mundo cambió y de que necesitamos tomar nuevas medidas y que necesitamos realizar esfuerzos mayores, partiendo por los empleadores, para entender de que tenemos que diferir los horarios de entrada de todos los trabajos que tienen que seguir operando de forma presencial, para evitar las aglomeraciones, para evitar exponer a nuestros funcionarios de todo tipo. Y en ese sentido también es extremar las medidas sanitarias de todos aquellos que tienen que hacer labores presenciales en esta materia. Nosotros vamos a ver cómo empezar a vacunar a trabajadores que tienen que hacer turnos sí o sí, que no eran trabajadores de riesgo en otros años, pero que en este año sí lo son, como son nuestros reponedores y trabajadores de los supermercados, nuestros reponedores y trabajadores de las farmacias, independiente de que no sean adultos mayores, independiente de que no tengan enfermedades crónicas, se convierten en personas de mayor riesgo porque necesitamos que estén sanos y necesitamos cuidarlos. Y vamos a tener que extremar las medidas con nuestros choferes del transporte, con nuestros operarios de metro, con nuestros funcionarios de todas las áreas críticas, porque claramente necesitamos, y esto es muy relevante, de que la ciudad siga funcionando. No es posible generar un apagón total donde no haya supermercados, donde no haya farmacias, donde no haya servicios básicos, incluso en las medidas más extremas. Por lo tanto, el llamado es a entender de que cambió la forma en que nos tenemos que relacionar y hay que tomar medidas mucho más específicas y claras en cada una de las áreas. Sí, absolutamente, tenemos que ir adaptándonos. Muchas gracias, ministra, por esta entrevista. Nos vamos a tener que ver también en otra oportunidad, porque definitivamente son muchas dudas las que surgen también producto de todas las medidas que está adoptando el gobierno. Muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, Rodrigo y Priscila, muy buenos días.